Buenas noches, sean bienvenidos a su programa de Caleidoscopio Cultural en su edición del 19 de noviembre del 2024. Después de un breve descanso, nos volvemos a integrar las actividades. En esta ocasión nos acompaña un grupo denominado Proyecto Miradas de la Selva Política, el cual nos va a hablar sobre un tema tan importante como es la cuestión palestina. Sin más y sin perder tiempo, procederé a presentarles en lo general y ya ellos irán ahondando un poco más. El proyecto Miradas de la Selva Política es un grupo interdisciplinario conformado por estudiantes y egresados de Ciencia Política de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, UAMI. En esta ocasión está la participación en comisión de algunos de sus integrantes. La primera, Nadia Olmos, es egresada de la carrera de la licenciatura en Ciencia Política y forma parte de sesiones políticas en defensa de Palestina y por la jornada de las 40 horas. Axayacatl García es estudiante terminal de la carrera en Ciencia Política y miembro fundador de Miradas de la Selva Política. Abraham Jiménez, por su parte, es estudiante de Ciencia Política en la UAMI y de Filosofía por la FES Acatlán de la UNAM. Y finalmente, Jorge Aguas es egresado de la licenciatura de Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de Ciencia Política por la UAMI, miembro fundador del Grupo Miradas, del CEGE y colaborador ocasional en la Biblioteca Social Reconstruir. Entonces, les cedo la palabra a Miradas de la Selva Política, será un placer escucharles. Voy a compartir. A ver. ¿Me dicen si se ve, de favor? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Ya se ve, ¿verdad? Ya se ve. Ok. Pues empezamos, Axa. Pues muchas gracias aquí a los colegas por darnos el espacio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el conflicto palestino y la narrativa del pueblo palestino, sionismo, genocidio y resistencia. La siguiente, por favor. Bueno, el origen de este conflicto surge en 1917. No tiene más de 100 años. Bueno, este conflicto surge por la promesa británica y la declaración de Balfour en 1917. Esto surge porque durante la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido, que estaba en guerra con el Imperio Otomano, toma el control del territorio palestino. El gobierno británico emite la declaratoria de Balfour que apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Sin embargo, ignoraba completamente los derechos de la población que ya vivía ahí. Claro, pues esto aumenta las tensiones entre judíos y árabes en la propia región. Y bueno, en la década posterior, las tensiones fueron aumentando. Como era de imaginarse, la inmigración judía aumentó bajo el mandato británico, lo que exacerbó los sentimientos de hostilidad y llevó a varias revueltas árabes contra los británicos y los propios judíos. Bueno, recordemos que después empieza la Segunda Guerra Mundial y aparecen personajes como lo es Hitler y demás. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, que causó la muerte de más de 6 millones de judíos, en Europa empieza a surgir la demanda por un Estado judío en un territorio palestino, ya que, bueno, pues eran el pueblo asesinado, el pueblo pues maltratado, ¿no? En ese momento. La siguiente, por favor. Sí.
Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, el conflicto palestino estaba en una fase crítica debido a las tensiones crecientes entre la población árabe y los colonos judíos. Bajo el mandato británico, las autoridades británicas redactan el Libro Blanco, que proponía la independencia de Palestina. Sin embargo, rechazaban la partición en dos estados, uno judío y otro palestino. Bueno, ante este Libro Blanco, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, en 1917, en la Asamblea General, aprueba el plan para dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con la tierra de Jerusalén bajo el dominio internacional, pues para aliviar los conflictos y demás. Los judíos aceptaron el plan, pues ellos lo que querían era un territorio donde poder asentarse y donde poder crear su propio estado. Sin embargo, los árabes lo rechazaron y pues no pueden ser considerados no los malos, pero pues ellos están en su tierra, tenían el derecho de aceptar o no. Perdón. Okay. Y bueno, a pesar de todos los conflictos y demás, en 1948, el 14 de mayo, David Ben Gurion proclama la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente de esta declaración, varios países árabes, que bueno, Palestina está rodeado de países árabes, como lo son Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, invaden el nuevo estado en lo que es conocido como la Primera Guerra Árabe-Israelí. Y en ese mismo año, para los palestinos, se da el suceso del Nakba, que en español significa catástrofe. Durante este conflicto, más de 700.000 palestinos fueron desplazados o se vieron en la necesidad de huir de sus hogares. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, los conflictos que desata esta proclamación en 1948 es la guerra de 1956. Israel, con el apoyo de Francia y de Reino Unido, ataca Egipto tras la nacionalización del Canal de Suez por parte de Gamal Abdel Nasser. La intervención fue condenada por la comunidad internacional y Egipto se mantuvo en control del Sinaí. La Guerra de los 6 días, que se dio en 1967, Israel libró la guerra en contra de Egipto, Jordania y Siria. Como resultado de la victoria israelí, Israel ocupa la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Esta ocupación continúa siendo una de las principales fuentes de conflicto Israel-Palestino. Ok. Bueno, en la década de los 80 vienen los procesos de paz y la Intifada. La Intifada en 1987 comenzó de la primera en contra de la ocupación israelí en los territorios palestinos. Más tarde, en el 2000, se desata la Segunda Intifada, caracterizada por violencia más extrema. Y en este proceso, en este contexto, tenemos al personaje Yasser Arafat, que es el líder histórico de la Organización de la Liberación de Palestina, o por sus siglas, OLP, y presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Fue una figura clave en los esfuerzos para resolver el conflicto. A lo largo de su carrera, Arafat participó en varios acuerdos de paz, el más destacado de los cuales fueron los acuerdos de Oslo. Bueno, los acuerdos de Oslo
Probablemente es el acuerdo más significativo en la historia de todo este problema, y fueron fundamentalmente para la creación de la Autoridad Nacional Palestina. Los acuerdos fueron el resultado de negociaciones secretas que se llevaron a cabo en Noruega entre representantes de Israel y la OLP. Estas negociaciones secretas se dieron durante 1992 y 1993. Representantes de Israel y la OLP se unieron con el apoyo de Noruega y impulsados por Estados Unidos, y los principales acuerdos fueron firmados el 13 de septiembre de 1993 en una ceremonia en la Casa Blanca en Washington, en presencia del presidente estadounidense Bill Clinton, el primer ministro israelí Rabin y Yasser Arafat, y bueno, los principales puntos de este acuerdo de Oslo fue el reconocimiento mutuo. Por primera vez, la OLP reconoce el derecho de Israel a existir y viceversa. Reconoce Israel a la OLP como representante legítimo del pueblo palestino. Los acuerdos de Oslo establecieron la autoridad nacional que asumió el control de algunas de las áreas, como es la Franja de Gaza y parte de Cisjordania. Arafat se convirtió en el presidente de esta Autoridad Nacional Palestina. Y bueno, estos acuerdos fueron estructurados en fases. La primera fase es Israel retiraría sus tropas en ciertas áreas palestinas y se llevaría a cabo el proceso de construcción de instituciones palestinas autónomas. En fases posteriores se deberían abordar cuestiones clave como el estatus final de Jerusalén, ya que recordemos, esta tierra siempre ha sido un punto por todas las religiones que conllevan a esa tierra santa. El derecho de retorno a los refugiados palestinos y los límites definitivos de los dos estados. Aquí, como vemos, pues siguen impulsando la parte de la división entre un estado judío y otro árabe. Y bueno, aunque los acuerdos de Oslo no resuelven el asunto de Jerusalén, se acordó que se llevarían a cabo negociaciones para abordar su estatus definitivo en el futuro. Ante este esfuerzo, el representante y reconocido líder, que es Yair Arafat, gana el premio Nobel en 1994. Y bueno, este acuerdo pues tuvo desacuerdos y fracasos. Las expectativas de que los acuerdos llevarían a una solución definitiva no se materializaron. Los desacuerdos sobre cuestiones cruciales como los asentamientos israelíes, el Estatuto de Jerusalén y el retorno de los refugiados palestinos llevaron a la parálisis de las negociaciones. Y bueno, claro, había resistencia interna. Algunos sectores de la sociedad palestina, especialmente grupos como Hamas, se opusieron a los acuerdos de Oslo, considerándolos como una traición a los derechos palestinos. Y después de estos acuerdos, la violencia aumentó en la región y varios índices como el asesinato de Rabin en 1995 por extremistas israelíes socavaron los procesos de paz. Posteriormente, en el 2000, se da la cumbre de Camp David. El objetivo, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, organiza esta cumbre con Arafat y el primer ministro israelí, Ehud Barak, presentes para intentar resolver las cuestiones pendientes de los acuerdos de Oslo, que bueno, no tiene mucho tiempo, incluida la creación de un Estado palestino y el estatus de Jerusalén, que bueno, por ahí como dato curioso, las iglesias, todos los centros religiosos en Jerusalén no pueden ser modificados sin que todas las religiones que conviven en ese mismo templo estén de acuerdo en realizar un cambio. Bueno, el fracaso de estas negociaciones pues no lograron un acuerdo.
Arafat rechaza la propuesta israelí porque consideraba que no cubría las demandas palestinas, especialmente en relación con el control sobre Jerusalén Este y el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Y bueno, las consecuencias de estos fracasos es que se desencadena la segunda intifada, que también es conocida como Intifada de Al-Aqsa, que fueron mucho más violenta que la anterior y causó miles de muertos. 2 años después, en el 2002, en el contexto de la creciente violencia en la región, la Liga Árabe aprobó la iniciativa de paz, que fue presentada por Arabia Saudita. La iniciativa ofrecía normalizar las relaciones con Israel, a cambio de la retirada israelí de los territorios ocupados. Aunque Arafat apoyó la iniciativa, Israel la rechazó, ya que consideraba que no abordaba de manera suficiente sus preocupaciones sobre la seguridad. Un año después, en la Ruta para la Paz de 2003, el Cuarteto Internacional, formado por la Unión Europea, los Estados Unidos, Rusia y la ONU, presentó la hoja de la Ruta para la Paz. Este plan proponía una solución de dos estados en 3 fases, que incluía el fin de la violencia y el terrorismo por parte de los palestinos, que, ojo ahí con el término terrorismo, el retiro israelí de los territorios ocupados y la creación de un Estado palestino independiente, el establecimiento de un acuerdo de paz definitivo. En este año, Arafat aceptó la hoja de ruta, pero las condiciones de su implementación fueron difíciles debido a la continua violencia, los bloqueos y la expansión de los asesinatos israelíes. Y bueno, el conflicto ha continuado hasta el día de hoy. En el año de 2007, el grupo islamita Hamas toma el control de la Franja de Gaza, lo que provoca un bloqueo israelí. Y bueno, lo podemos ver en las noticias, es dividido por muros gigantescos y una serie de confrontaciones violentas entre Israel y el grupo Hamas. Y bueno, el conflicto o lo más reciente en torno a este conflicto pasa el 7 de octubre. Por favor, lo siguiente. Que marca el inicio de una nueva fase en el conflicto entre Israel y Palestina, conocido como la guerra entre Israel y Gaza. Ya no estamos hablando de todo el conjunto de Palestina, sino solamente sobre esa parte, que bueno, no sé si la alcanzan a ver, la parte roja que está en la izquierda, ese pequeño cuadrito es Gaza y es todo el Estado de Israel sobre esa pequeña parte. Bueno, el 7 de octubre, diversos grupos paramilitares palestinos encabezados por Hamas lanzaron un ataque a gran escala contra las comunidades fronterizas y que lo denominaron la Operación Inundación de Al-Aqsa. Este ataque resultó en la muerte de 1.200 personas en Israel, incluyendo un tercio de militares y el secuestro de 251 personas, tanto militares como civiles que fueron llevados al interior de la franja. Y bueno, en respuesta a esto, pues Israel nos iba a quedar con los brazos cruzados, declara el estado de guerra y comienza una campaña de bombardeo sobre la franja de Gaza, lo que causa una nueva cantidad de bajas y una crisis humanitaria en la región. Esta fase inicial del conflicto dura hasta el 27 de octubre de 2023, cuando Israel inicia la invasión terrestre que continúa hasta la actualidad. Y bueno, esta actualización pues, sigue hasta la fecha. Sigue habiendo la invasión, el control, el desplazamiento y la violencia contra el pueblo palestino. Nadia, por favor. Sí, le cambias a la diapositiva, por favor. Buenas noches. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre algunos términos, entre ellos sionismo. Bueno, el sionismo, la creación del Estado de Israel se sustenta en el sionismo, que es un movimiento nacionalista que buscaba el retorno del pueblo judío a su patria, entre comillas, histórica, que era la tierra de Israel.
Su origen se sitúa en el contexto de una Europa en el siglo XIX marcada por el auge, perdón, de los nacionalismos y un creciente antisemitismo. Eh, Más bien una judeofobia, eh, justamente causada por bueno, voy a comentar un breve contexto histórico sobre los judíos. En los siglos XVI, XVII y XVIII, países como Inglaterra, Francia, Alemania y España vivían situaciones de confrontaciones, invasiones militares y así como invasiones coloniales hacia otros países en otros continentes. Ellos decidieron pedir ayuda financiera a los dueños del capital, pues las guerras tenían un costo material y humano muy alto, y los dueños del capital estaban en manos de los judíos, que otorgaban préstamos y pedían a cambio el pago de intereses, ¿no? La usura que se da mucho en las comunidades judías, en contraparte de las comunidades cristianas. Y bueno, este cobro tan alto de intereses hacía casi imposible que los gobiernos pudieran pagarlas. Y en este sentido, en la Europa occidental se empezó a exteriorizar este descontento hacia un maltrato directamente a los judíos. Y sobre todo se empezó a acrecentar más este nacionalismo de la creación de un Estado judío, precisamente por la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto en la Alemania nazi. Y bueno, desde sus inicios, el proyecto sionista fue un proyecto imperialista, supremacista y colonial que ha dependido su supervivencia del apoyo económico y militar de Gran Bretaña en un principio y actualmente de Estados Unidos, así como de grandes potencias occidentales, imperialistas como Francia, Alemania, etcétera, que le han otorgado aval a su creación artificial y que ha sido el Estado de Israel usado para fines geopolíticos y económicos, ¿no? Y este imperialismo sigue una filosofía política cuyo objetivo y razón de ser eh, es la expresión territorial y su legitimación, ¿no? El Estado de Israel se ha basado en su legitimación y apropiación de tierras como fachada buscando un hogar para los judíos, ¿no? Y justo el pensamiento sionista se basa en esta época en Europa donde se consideraba las razas blancas científicamente distintas a las cobrizas, a las negras, a las amarillas, ¿no? Y en consecuencia estos territorios ocupados por dichas razas estaban abiertos hacia las colonias, ¿no? Algunos filósofos que promovieron esto, John Locke, David Hume, eh, que convirtieron esta idea en el siglo XIX de que se debía gobernar siempre a los no europeos. Esta doctrina fue reforzada de otras maneras y tuvo una influencia directa en el pensamiento sionista y en la inauguración del Estado sionista de Israel. Bueno, el sionismo no solo aceptó los conceptos raciales genéricos, perdón, de la cultura europea, sino también pues se apoyó de la circunstancia de los palestinos, ¿no? Como un pueblo atrasado que ellos debían dominar. Y en este sentido también empezó la deshumanización del árabe, que inició con la visión de que los palestinos no estaban allí, que eran salvajes y que, bueno, había que domesticarlos. Esto, bueno, el sionismo hasta la actualidad sigue siendo muy racista. En la literatura infantil está plagada en Israel de valientes judíos que siempre matan a los árabes. Hoy en día la sociedad israelí está totalmente fanatizada y se demuestra en encuestas como Israel Democracy Institute, donde se denota que el 70% de los israelitas está a favor del asedio en Gaza, ¿no? Que ya lleva más de un año y ha cobrado la vida de más de 180,000 personas y, bueno, otras más barbaries. Así como abiertamente ciudadanos, rabinos y líderes hablan de matar a todos los palestinos, ¿no? Incluyendo niños. Bueno, y sin embargo, y aunque parezca contradictorio, el Estado judío no le importa albergar judíos. Ha sido una creación, como ya vengo mencionando, imperialista,
que sirve a intereses occidentales en la región. Para los británicos, en un primer momento fue para el control del Mar Rojo, el Canal de Suez, un control de la zona del Mediterráneo, de hidrocarburos en la península arábiga. Y bueno, hay que destacar también que inclusive los sionistas hicieron un pacto con la Alemania nazi, ¿no? En el sentido de que los sionistas iban a romper este boicot judío internacional a los nazis, distribuyendo sus productos en el norte de Europa y Oriente Medio, a cambio de que estas autoridades nazis organizaran viajes desde Alemania de grupos judíos hacia la Palestina, ¿no? Y bueno, actualmente para Estados Unidos geopolíticamente es importante debido a sus recursos energéticos, su inestabilidad política y la presencia de actores clave como Irán. También otro punto clave del uso que le da a Estados Unidos es el lobby pro-israelí dentro de Estados Unidos, ¿no? Especialmente a través de organizaciones como el Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos e Israel, el AIPAC, que tiene, bueno, una gran influencia política, moviliza recursos y apoyos a candidatos políticos que defienden esta relación con Israel. Y bueno, a la actualidad Estados Unidos ha invertido cerca de 150,000 millones de dólares y recibe armamento y tecnología de Estados Unidos hacia Israel, el libre acceso de migrantes, el compromiso de apoyo incondicional de Estados Unidos en caso de guerra, la represión del pueblo palestino colonizado y la garantía de voto de Estados Unidos en contra de cualquier resolución de naciones de la ONU. Así también Israel recibe dinero de organizaciones privadas, también de bonos por parte del gobierno norteamericano y marcas reconocidas. Voy a mencionar algunas como el All Time Warner, Coca-Cola, Microsoft, Johnson Johnson, Walt Disney, Revlon, redes sociales como Facebook, Instagram y Fox News, entre otros. Para autores como Débora Serio, el movimiento sionista es una reacción de la pequeña burguesía judía, que golpeada por la creciente ola de antisemitismo, tuvo que desplazarse de un país a otro para escapar de la persecución. Y la ideología sionista es como cualquier ideología que es el reflejo desfigurado de los intereses de una élite. Y el sionismo es esta ideología de la pequeña burguesía judía oprimida entre el feudalismo en ruinas y el capitalismo en decadencia. Voy a hablar un poco sobre las corrientes del sionismo. Empezaré con el sionismo religioso. El sionismo religioso busca restaurar no solo la vida política judía, sino también la religión judía, siguiendo las tradiciones del Torah, y es una visión del sionismo mesiánico que consideran que el regreso a Sion es interpretado como una promesa mesiánica, como el regreso a Dios, ¿no? Es decir, que ellos al estar en Palestina cumplen esta promesa mesiánica y va a regresar Jesús. Por otro lado, tenemos el sionismo político, que es liderado por Theodor Herzl. Él subraya que el problema judío es un problema meramente político, entonces hay que darle solución, perdón, hay que darle solución con respuestas políticas, ¿no? El sionismo revisionista es el que hace una revisión de los planteamientos del sionismo político de Herzl y sobre todo apunta a realizar acciones tendientes a generar controversia y presión en el mundo para que apoyen la causa judía y la búsqueda de estructurar un Estado en territorio palestino. El sionismo práctico, este se originó con el movimiento de Yivat Zion en 1880. Este sionismo apunta a establecer como un objetivo práctico la migración rural de un número significativo de judíos a tierra palestina. Y por último, el sionismo socialista, que es más una conciliación entre el sionismo y el socialismo. Y este fue fundado por Najam Sirkin. El siguiente, por favor. Bueno, aquí hay unas fechas clave de cómo se fue construyendo la ideología sionista y dieron paso a la creación del Estado de Israel.
Primero, en 1896 tenemos la publicación de El Estado Judío de Theodor Herzl, que Theodor Herzl vio todo este antisemitismo en Europa y lo consolidó en un libro, eh, su visión política de lo que podía ser un pueblo judío. En ese tiempo no se tenía como tal un lugar donde, pero se empezó a plasmar. Para 1897 se lleva a cabo el primer congreso sionista en Basilea, Suiza, y se hace vigente el planteamiento de crear el Estado judío, pero en donde se tenían varias opciones. Una de ellas fue Uganda, Madagascar, Argentina, pero la opción elegida fue Palestina. Y empezaron a conseguir patrocinios. En lo económico lograron conseguir, inclusive crearon varias asociaciones judías para pues aceptar donaciones, etcétera. Alguien de las personas más influyentes fue la familia Rothschild, que ayudó a la migración de judíos a Palestina. Y después de tener el lugar y lo económico, necesitaban lo político, ¿no? ¿Quién les iba a apoyar en ese sentido? Pidieron ayuda al Imperio Otomano. En esas fechas el Imperio Otomano ya estaba en decadencia, estaba por caer, pero el Imperio Otomano no lo permitió, porque el Imperio Otomano estaba, bueno, Palestina estaba sometido al Imperio Otomano. Para 1917, en la Declaración Balfour, que fue esencial, ya que el apoyo británico les ayudó a la creación de un hogar nacional judío. Tras la caída ya del Imperio Otomano, Palestina queda en manos con los acuerdos de Sykes-Picot, como colonia británica. Inicia la llegada de judíos a Palestina. Para 1939 a 1945, bueno, llega la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, que impulsaron aún más el movimiento sionista. Para 1947 se da la resolución de Naciones Unidas, donde se da la partición de Palestina, la Nakba, la catástrofe que ya venía comentando mi compañero Exayakas. Y pues al final, en 1948, se da este proyecto sionista, se, se, se concreta, ¿no?, con la Declaración de Independencia del Estado de Israel. En este sentido, estamos hablando de una potencia hoy en día nuclear, química y biológica, por el imperio estadounidense, quien lo financia, contra una población autóctona que no tiene más que piedras y palos para defenderse, ¿no? La imagen de un niño golpeando un búnker militar es icónica en este sentido, ¿no? Muestra la barbarie y la limpieza étnica que se ha llevado a cabo por más de 70 años por los judíos sionistas. Siguiente, por favor. Bueno, voy a hablar un poco de antisionismo. Es básicamente judíos en contra de la limpieza étnica de Palestina. Es un rechazo al sionismo como modelo político, ya que los judíos, más allá de ser un pueblo, son una religión. Es como cualquier religión cristiana, musulmana, hay de diferentes nacionalidades, y hay muchos judíos que no se identifican con el sionismo precisamente por lo que está pasando en Palestina, la limpieza étnica. Hay modelos del antisionismo ultraortodoxo, tienen como base central el rechazo del sionismo y del Estado de Israel, o sea que no participan como tal políticamente, y hay otro antisionismo teórico, que aunque se opone al sionismo, pues participa en el sistema político israelí. Siguiente, por favor. ¿Quiénes son los pueblos semitas? Hay que recalcar que los judíos no son como tal herederos de los pueblos semitas. Los semitas son un grupo de pueblos que comparten una misma rama lingüística, cultural y religiosa, y que son descendientes del Sem, según la tradición bíblica, hijo de Noé. Esto incluye a los árabes, hebreos, acadios, finicios, elamitas, asirios, lidios, arameos. En este sentido, los judíos son semitas, pero en el sentido de herencia cultural y lingüística, ¿no?, formando parte de un grupo más amplio que incluye a otros pueblos de Medio Oriente.
Siguiente, por favor. Bueno, voy a hablar de antisemitismo. Es un término que ha sido utilizado como la discriminación, hostilidad, prejuicio y odio hacia los judíos. Sin embargo, este término sugiere el prejuicio precisamente contra todos los pueblos semitas. En la práctica refiere exclusivamente a la hostilidad hacia los judíos. Este término fue acuñado a mediados del siglo XIX por un periodista y político llamado Wilhelm Marr, quien utilizó el término para describir una forma de odio o prejuicio hacia los judíos. Aunque el término semita originalmente se refiere a una clasificación lingüística, con el tiempo ha adquirido connotaciones raciales y culturales. Sin embargo, es importante señalar que el antisemitismo, que se refiere al odio de los judíos, es un uso del término erróneo, ya que incluye a otros pueblos semitas como los árabes, es decir, que inclusive los palestinos también son semitas, ¿no? Entonces no podemos hablar de antisemitismo. Y cuando hablamos de Palestina, defendemos la causa de Palestina y que ha sido un término que se ha utilizado para denigrar a las personas que están en contra de la barbarie palestina. Y con esto doy fin a los términos que había utilizado. Gracias. Ahora yo les voy a hablar de 3 conceptos, ¿no? Que son, voy a tratar de problematizar un poco. En primera, yo quiero hablar sobre la estigmatización, ¿no? La estigmatización que se da en torno al palestino. Siguiendo una lógica Foucaultiana, nos diría que estas vidas palestinas están estigmatizadas, ¿no? Tienen esta categoría de vidas infames. ¿Y quién las ha hecho así sino un dispositivo de poder? En esta cuestión agarramos la biopolítica. Y bueno, en Foucault mismo nos dice que podemos llegar a ellos a través de las declaraciones, ¿no? Parcialidades técnicas, mentiras impuestas que suponen juegos de poder y las relaciones de poder. Por ejemplo, en los palestinos, yo he visto en cuestiones de discurso que les han llamado animales, ¿no? Bestias que deberían de ser exterminadas junto con sus casas. Entonces, hay un estigma en cuanto a la población, toda la población palestina, solamente con una cuestión racial. Los sionistas son en su mayoría gente blanca, ¿no? Y van con esto, con las sociedades palestinas, que son gente de color. Entonces hay como un rollo también ahí de racialización. Y esto nos lleva, esta categoría del estigma, nos lleva principalmente a una especie de colonialismo. Este colonialismo, primeramente, yo creo que voy a hablar sobre el terrorismo, ¿no? Porque, bueno, el terrorismo es principalmente esta categoría que a partir de este dispositivo de poder de vida infame, ya los califican a los palestinos como terroristas, ¿no? Pero también, ¿qué es un terrorismo, no? El propio concepto es meramente, bueno, estoy investigando y es meramente subjetivo, ¿no? Tiene una característica peyorativa. Dice que no hay una definición objetiva. Sin embargo, está definido el acto terrorista, ese sí. En la Convención, por ejemplo, Internacional para la Supresión de la Financiación del Terrorismo, de la ONU, dice que una acción terrorista es una destinada a causar muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de un conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Pero hay que subrayar de esta definición que las acciones de guerra quedan fuera de esta definición, independientemente si se llevan de fuerzas militares o irregulares. También que los objetivos sean intimidar a una población y obligar a un gobierno a realizar un acto. Lo que habitualmente consideramos o se caracteriza como terrorismo es acción clandestina. Otra definición que es más que nada del Estado norteamericano define el terrorismo como violencia premeditada con motivación política perpetrada contra objetivos no combatientes por grupos no estatales, por agentes clandestinos, habitualmente con el propósito de influir en una audiencia. El influir
en una audiencia tienen como mira meramente mandar un mensaje con el cual se incita al odio, el miedo o la rebelión, haciendo eco de un mensaje a nivel masivo para alcanzar mayor difusión. Su estrategia deriva en captar la atención de la opinión pública, pero también acostumbra a las masas a la idea de la violencia, ¿no? De cara a un acto político o insurreccional, provoca también a estos organismos estatales para que tomen medidas represivas indiscriminadas que también incrementen el descontento popular y haya mayor conflicto. Palestina en este sentido es declarado como terrorista por resistir a la ocupación militar del Estado sionista de Israel, apuntando a Israel apunta más que nada a una razón civilizatoria, ¿no? A un pueblo que no está de acuerdo con los motivos de vivir occidentales. Y bueno, de aquí, ahora sí me regreso al colonialismo. Esta categoría principalmente a mí me interesó mucho porque hay como dos especies de colonialismo, ¿no? El colonialismo clásico, que más que nada son las potencias europeas que desembarcan en un territorio tomando la tierra, apropiándose de los recursos naturales mediante la explotación de la mano de obra local en pos de un beneficio de las metrópolis principales. En este sentido, hay un tipo de dominio que es la explotación, el económico, una dominación epistémica y cultural del territorio, y también hay sujetos colonizados a través de relaciones asimétricas bajo esas concepciones racistas. Y bueno, más que nada se relaciona con la anexión de los territorios europeos y también, bueno, hay que decirlo, también los anglosajones por parte, bueno, de estos dominantes. En contraparte con el colonialismo moderno, hay un colonialismo que se llama colonialismo de asentamiento, ¿no? Que es el que ocurre en Palestina. Este colonialismo es en donde los estados o movimientos o grupos de colonos de una sociedad colonial intentan excluir, sustituir, desplazar o eliminar a la población nativa en su mayor parte. Es una invasión más que nada de estructuras, donde la limpieza étnica radica en la pureza de la población o en la mayoría demográfica de esta población dominante, ¿no? En el caso con los palestinos es que no tienen metrópolis. Su colonización consiste más que nada en la inmigración y en la erradicación masiva de los judíos europeos a territorio palestino. En ese sentido hablamos como de una sustitución de etnias, ¿no? Donde a los palestinos ahora sí que los mandan a la deriva, ya sea a países vecinos o a vivir con los mismos israelíes, pero en condiciones totalmente deplorables. En su mayoría estos judíos europeos ni siquiera son semitas, son polacos, alemanes o rusos. Bueno, dicha ocupación, como ya lo mencionaba mis compañeros anteriores, surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde ellos estuvo el Holocausto, y se usaron como que esa razón para pedir un territorio. Estaban pidiendo Siberia, un lugar de África, que ahorita no recuerdo, también Argentina, pero al final decidieron ocupar Palestina, ¿no? Y al principio, de hecho, su migración no fue tanto a Palestina, ¿no? Sino fue a Estados Unidos, pero con el tiempo dijeron, ya tenían esa razón de un Estado judío, ¿no? Puro. Entonces dijeron, pues vamos a Palestina, y lo empezaban como a colonizar. Y bueno, ellos, los primeros sionistas, empezaron comprando tierras, ¿no? Comprando casas, construyeron una política nacional, instituciones, hasta que se tuvieron el favor del Reino Unido con esta declaración que ya mencionaron de Balfour, creando así el Estado sionista. Utilizaron también otros mecanismos de dominio colonial, como la apropiación de este territorio, las políticas de segregación, el apartheid, la limpieza étnica, la transferencia de la población local a las periferias. Y estas dinámicas de asentamiento también fueron una judaización, revocación de la ciudadanía, aislamiento, fragmentación territorial, obstáculos para la movilización, destrucción de casas, escuelas, infraestructuras palestinas. Y bueno, esto más que nada también tiene una razón religioso-política, ¿no? Porque no tienen ellos dicen que haber vivido ahí siempre, bueno, desde hace más de 2000 años, pero no fue así. Más que nada su razón es religiosa, porque dicen, es que la Biblia, Dios nos ha dado el territorio, ¿no? Y esta Biblia como título de propiedad es como que su justificación primera, ¿no? Y bueno,
aquí también hay unas tecnologías, usando a Foucault, ¿no? Tecnologías, por ejemplo, disciplinarias, donde se militariza la vida cotidiana, hay un estado de sitio, también se coacciona, se coacciona la asociación, la circulación y la libre expresión. Este fundamento es que hay un poder biopolítico, un asedio económico, una guerra contra las infraestructuras, este aislamiento poblacional, pero más que nada, y yo creo que el punto clave de esto está en lo necropolítico, que sigue también estas lógicas Foucaultianas. Dice, hay una limpieza étnica, hay un exterminio, ejecuciones, matanzas, ¿no? Y bueno, aquí ya para cerrar mi participación en esta necropolítica, necropolítica es un dispositivo de poder donde la expresión de la soberanía reside en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién puede morir. El concepto como tal lo fundamenta Bembe, un filósofo africano, y bueno, nos dice que pues un Estado soberano tiene ahora sí que políticamente el derecho de matar, ¿no? O en otras palabras, despliega todos estos dispositivos de poder en pos de la destrucción de las personas, crea ambientes donde las poblaciones están sujetas a una capacidad donde se pueden exponer e imponer a personas a la muerte física o social, pero también civil, o también pueden ser esclavizadas. Y bueno, hay toda violencia política. Hay una permanente agresión o daño a partir de esta violencia política que administra a un grupo particular, pero también Bembe nos dice que la necropolítica es una forma de análisis donde las formas contemporáneas de la subyugación están situadas entre la vida y la muerte, y menciona varias, ¿no? La esclavitud, el apartheid, la colonización, el terrorismo suicida, donde un cuerpo estatista, racializado o en excepción, martirizado, reduce las vidas a su precariedad, visualizando una gestión de minorías, migraciones y refugiados. Y bueno, permítame. Y bueno, como dije, hay como estrategias también de dominación, porque la necropolítica es mucho más bueno, aparte de que tiene poder sobre la vida de las personas, digo que parte también de la biopolítica, porque hace como que entre sus prácticas está, por ejemplo, la anulación de la economía, pero también el urbicidio, ¿no? O la destrucción de la configuración del espacio urbano palestino, que desestructura la identidad, pero también el sentido comunitario. Algunos autores también hablan de espaciocidio o la transferencia voluntaria, bueno, se dice voluntaria, pero en realidad es obligatoria de esta población palestina, incluyendo su civilización, ordenación del territorio, un orden disciplinario del espacio vital mediante aparatos militar, judicial y civil. Bueno, y le cedo la palabra a mi compañero Abraham, que nos dará las pautas sobre qué hay de estas resistencias a toda esta política necropolítica. Abraham, no sé si estás por aquí. Parece que no está. Bueno. ¿Sí me escuchan? Ok, sí, Abraham, adelante. Ok, sí, decía que dentro de este panorama actual que se está viviendo, hay que tener en cuenta algo pues muy importante, ¿no? Que es el tema de las resistencias. ¿Cómo es que las resistencias ayudan a deslegitimar, digamos, todo este poderío de Israel frente al pueblo palestino, ¿no? Entonces, el pueblo palestino lleva mucho tiempo resistiendo, no surgió hace un año, no tiene poco, o sea, es un conflicto que se remonta incluso a más de 100 años, ¿no? Y bueno, por cuestiones como ya expresaron mis compañeros. Y bueno, las resistencias que existen por parte del pueblo palestino, pues justamente tienen que ver con estas resistencias de manera que se pueden dar de manera pacífica, pero también la lucha se puede dar armada, ¿no? Cómo
cómo es que estas dos, distintas facciones o distintos grupos de palestinos se organizan, unos de manera pacificada y otros ya haciendo uso de las armas, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva, se habla de una resistencia interna palestina, ¿no? Estas formas no violentas de resistencia que tiene que ver con el boicot, con la desinversión, incluso con las sanciones económicas que se le puedan aplicar a Israel, desobediencia civil también por parte de estas organizaciones, estas personas que se agrupan, ¿no? Y que siguen resistiendo. Las marchas también populares que se hacen, no solamente en el territorio palestino, sino ya a nivel mundial, ¿no? Cómo estos distintos colectivos han también puesto un grano de arena, ¿no? En la lucha a favor de Palestina. Entonces me parece muy importante también retomar qué es lo que se está haciendo, de qué manera se está luchando en el pueblo palestino y en el mundo, ¿no? Y también podemos ver en la siguiente diapositiva algunas resistencias ya por la vía de las armas, ¿no? Cómo es que estos grupos se organizan pues para defender también de alguna manera su territorio, ¿no? Apuestan por algo más ya no pacífico, digamos, ya es a partir de las armas, pero es otra manera de resistir, ¿no? Y como decían mis compañeros, aguas aquí con el terrorismo, porque hay que ir también, digamos, como que deshaciéndonos un poco, rompiendo este discurso, ¿no? De que Israel lo único que hace es defenderse del terrorismo, ¿no? Y no, para nada, o sea, yo creo que Israel es una potencia, sí, ocupante, colonial, y es una potencia que está invadiendo y sometiendo al pueblo palestino. Entonces, lo único que Palestina hace, pues, es defender su territorio, su pueblo, digamos, eh, incluso defender su historia, ¿no? Y lo hacen por amor a lo que acabo de decir, ¿no? A su pueblo, a su historia, y eso es lo que actualmente los motiva y los mantiene en pie de lucha, ¿no? Estas resistencias. Y pues eso, tratar también de subvertir esta narrativa que también generan los medios de comunicación e Israel también, tildando a Palestina como terrorista, ¿no? Justificando su dominio y su poder que tiene frente al pueblo palestino. Entonces yo creo que estas resistencias que se están llevando a cabo en todo el mundo, de alguna manera, y sobre todo en América Palestina, ya acá más cerca, justamente está como que visibilizando, ¿no? La situación que se está viviendo del otro lado del continente y pues de alguna manera el hecho de que se pueda difundir todo lo que está pasando en Palestina, pues abona un poco más, ¿no? Abona un poco más y pues yo creo que es fundamental sobre todo estos grupos que se están formando o que ya se formaron en territorio palestino, como por ejemplo en la Franja de Gaza, ¿no? Que está el grupo Hamas, eh, el Fatah, que es también el principal partido político de Palestina, ¿no? Como estas organizaciones armadas eh, nacen, ya tienen varias décadas que nacieron y pues siguen resistiendo de manera armada, no pacífica, pero es una manera también agresiva de resistir, ¿no? Porque justamente Palestina, pues
digamos que Israel lo criminaliza, pero lo único que está haciendo Palestina es es tener el derecho legítimo, ¿no? Que se le da a todo pueblo de defenderse ante cualquier ocupación, ¿no? En este caso, por parte de Israel. Entonces, la siguiente diapositiva. Sí, entonces ya hablábamos de la resistencia externa, ya a escala mundial, ya donde se han eh, organizado distintos colectivos en pro de Palestina. Se han hecho también, por otra parte, boicot a las empresas, desinversión a las empresas, dejar de consumir también en pro de la causa palestina, dejar de consumir a estas empresas que contribuyen de alguna manera o apoyando a Israel, ¿no? Por ejemplo, hay empresas en territorio ocupado de Palestina que apoyan a Israel. Son empresas que se dedican a construir asentamientos, a construir, digamos, infraestructura, ¿no? Pero apoyando, por supuesto, a Israel. Entonces, estas empresas hay que, de alguna manera, no invertir en ellas, ¿no? Y de alguna manera poder apoyar, ¿no? Sí, de manera, pues otra manera de resistir también y de apoyar de manera pacífica, ¿no? Los movimientos sociales también, el activismo que se hace, que se lleva a cabo en las redes sociales, sobre todo, ahorita con el uso de las tecnologías, de esas plataformas, pues igual se ha podido hacer que esta situación que se está viviendo en el otro lado del mundo, pues pueda también tener algún impacto en otras sociedades, ¿no? Como es, por ejemplo, América Latina. Entonces, sí, los medios de comunicación nos han servido muchísimo para visibilizar todo lo que pasa aquí, pero también hay un cierto sector que está deslegitimando la causa palestina, ¿no? Y yo creo que contra ello hay que combatir también, me parece eso lo justo. Y bueno, la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las posibles soluciones al conflicto Israel-Palestina? Aquí yo dejé la pregunta de, digamos, bueno, dice solución política y no militar. La dejé abierta porque realmente, pues yo creo que sería un poco vanidoso o vanidosos nosotros venir aquí a dar una solución así muy determinante, ¿no? Definitiva, porque realmente se han hecho esfuerzos diplomáticos, pero no han solucionado el conflicto, ¿no? El conflicto sigue avanzando, sigue cada vez más recrudeciéndose más y pues no se ha hecho nada al respecto para poder ya acabar con esta guerra de tantos años, ¿no? Entonces yo creo que eh, sí, se ha habido, digamos que algunas propuestas por organismos internacionales, posibles soluciones, políticas, sociales, incluso también ya territoriales, ¿no? Incluso para dividirse el territorio y hacer la paz entre estas dos naciones, pero hasta el momento no ha habido una solución definitiva alentadora, ¿no? Creo que no la hemos tenido y pues hay que seguir luchando de alguna manera contra estas empresas que apoyan a Israel, seguir luchando para que el pueblo palestino pueda tener, pues, liberarse, ¿no? Del yugo que tiene de Israel pues apoyar, visibilizar toda esta problemática que está pasando y debatirlo, ¿no? Me parece muy importante eso. Y bueno, aquí cerraría ya mi
mi participación. Gandhi, si quieres, hacemos la ronda de preguntas y respuestas. Sí, sin problema. En realidad creo que es un tema muy, muy interesante, es decir, vamos, es todo un conflicto. Primero, me gustó mucho el modo en cómo se articularon, creo que es importante destacar la forma en cómo funcionan colectivamente. Igual estaría interesante saber un poco más de ustedes, cómo llegan a, a conocerse, a trabajar en colectivo, a ver qué hacen, eh, por un lado. Por otro, eh, sí no deja de ser una cuestión profundamente imperialista ligada a eh, los intereses capitalistas en la región, que sí está como muy, o sea, está atravesado por cierto racismo muy, muy específico, ya lo decía Jorge, sobre la cuestión de la gestión de las poblaciones, pero también cuando uno revisa lo que significa el proceso histórico de la Haskalah, de la ilustración judía en el norte de Europa, como decía Nadia, y cómo esa idea de nacionalismo está muy, muy ligada a cierto prototipo de judío que no es el judío, por ejemplo, de Medio Oriente o de otras regiones del mundo, ¿no? O sea, eh, si bien está este argumento, no sé cómo decirlo, chafa, cuestionable, ¿no? No menos, sobre la larga tradición de conflicto entre estos dos pueblos, inclusive hay una serie de justificaciones hasta bíblicas de ese invento, pues lo cierto es que hasta que no hay una intervención directa de las potencias imperialistas ligadas a cierto tipo de nacionalismo, era muy, 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 muy factible que árabes musulmanes y judíos pudieran convivir en relativa no paz, no armonía, pero no era el tipo de conflicto que estamos viendo ahora, ¿no? Inclusive, bueno, el al-Andalus, ¿no? Que es como el ejemplo de que se puede convivir y cohesionar cristianismo, judaísmo e islames, rompe, ¿no? Con estas ideas. También hubo un momento muy interesante en el que mencionan el desarrollo, sobre todo de un movimiento profundamente europeo y que no está pensando nunca en otro tipo de miembros de la diáspora. O sea, es una diáspora europea que pretende colonizar y exterminar, si es necesario, a todo lo que esté enfrente de ellos, en su idea muy milenarista de redención, de ser el pueblo elegido, de un montón de cosas muy, muy extrañas, eh, pero que dentro también eh, practica un racismo muy sofisticado contra poblaciones, por ejemplo, misrajíes, que son judíos de la región de Medio Oriente, contra poblaciones sefardíes, con todo aquello que no está dentro del prototipo europeo civilizado que representa el sionismo de Europa del Este. Pues nada, o sea, me gustó mucho el modo en cómo lo fueron construyendo, lo fueron tejiendo, generando no solo una reflexión histórica, sino también de teoría política, interdisciplinar en lo general, y también, ¿no? No olvidar el modo en cómo se gestiona la política contemporáneamente a través de la crisis, muy, muy, de la constante crisis, ¿no? De un estado de guerra permanente contra las poblaciones. Y bueno, no sé, no, tampoco quiero monopolizar la palabra
y ya, ¿no? Por lo demás, estoy muy contento de haberles escuchado. Tenemos una pregunta de Harumi Guerrero que nos cuestiona y dice, hola, ¿cómo relacionan este conflicto Palestina-Israel con Ucrania-Rusia? Es decir, ¿qué implicaciones tiene mundialmente? Y no sé si Rafa tenga alguna una pregunta, si no, podríamos contestar la de Harumi. Pues yo creo que mejor escuchamos primero las de esta primera ronda y ya después intervendría yo, si es que tengo todavía tiempo. Ok, entonces, por favor. ¿Alguien quiere empezar? La pregunta era cómo se relaciona el conflicto palestino-israelí con el de Ucrania-Rusia. Sí, de hecho está aquí abajito en la pantalla para que lo puedan ver. Bueno, para mí es una difícil pregunta, ¿no? Porque, bueno, yo estoy planteando, o bueno, tengo la idea de que Israel-Palestina es una cuestión histórica en donde confluyen, ahora sí que la parte occidental con la parte que no es occidental, ¿no? Una especie de colonialismo, sí podríamos decirlo del norte con el sur global, bueno, así lo estoy imaginando. En la cuestión de Ucrania con Rusia, yo creo que es meramente un conflicto más que nada económico, ¿no? Porque, bueno, ahí estaba la ruta de la seda, y yo creo que ese territorio es estratégico. Y, digo, quien tiene el poder de ahí, ya sea que Rusia es como un bloque solito, ¿no? Donde se diferencia de la mayoría de la Unión Europea, y Ucrania como que está del lado de los europeos, ¿no? Pero Rusia dice, sí comparto, pero pues no del todo. En la cuestión de Palestina, ahí sí yo creo que es totalmente, Rusia está con los europeos, también, ahora sí que toda la parte colonial, ¿no? Porque a mí siempre se me ha hecho hasta una pregunta, no sé si cizañosa, ¿no? Pero siempre digo, ¿por qué nadie apoya a Palestina, ¿no? O sea, sí siento que el apoyo que tiene Israel, Estados Unidos, y también de la Unión Europea, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Rusia, ¿no? O con China, ¿por qué no apoyan de este lado a Palestina, ¿no? Tienen como que esta parte, quizá también por una guerra de poder entre esas facciones, y están esperando, no sé, que Palestina sucumba, pero bueno, yo recuerdo también que, por ejemplo, China eh, tuvo una reunión hizo intermediario con estos grupos entre palestinos y creo que sí, autoridades palestinas e israelíes trataron de calmar el conflicto, ¿no? Porque si se escala, iría a Irán, bueno, ya están yendo, ¿no? Líbano, entonces yo creo que se desataría un conflicto más grande. Pero ahora sí, recurriendo a la pregunta que dice Harumi, yo creo que son de naturalezas totalmente distintas. Bueno, Israel sí siento que es un exterminio total, y de parte de Ucrania y Rusia es totalmente una guerra de intereses por territorio estratégico, ¿no? Para un mayor poder económico. No sé qué piensan mis compañeros. Sí, sí, yo quería hablar también. Yo, bueno, sí, como menciona mi compañero Jorge, ambas guerras, bueno, la limpieza étnica en Palestina, pero ambos conflictos tienen una naturaleza totalmente diferente, pero en el contexto geopolítico justo coinciden con el imperialismo en decadencia de Estados Unidos, ¿no? Por un lado, Estados Unidos quiere mantener ese poder dentro de Medio Oriente, ¿no? Controlar a Irán, etcétera, y lo hace por medio de Israel. Y por otro lado, la parte de Rusia, Ucrania, que Estados Unidos tiene como títeres pues a la Unión Europea, ¿no? Entonces, lo que Estados Unidos busca también de este lado es tener también el control, ¿no? Geoeconómico, geopolítico, y sobre todo porque vemos que Rusia inclusive ya gana a Ucrania, ¿no? Ya se sabe que esta guerra la va a ganar Rusia.
Entonces, en ese sentido, vemos que el imperialismo estadounidense está metido en ambos frentes, ¿no? Uno apoyado por Estados Unidos y la Unión Europea, totalmente de Ucrania por meterse en territorio ruso, y por otro lado, apoyando el genocidio en Palestina. Sería nuestra respuesta, Andy. Ok. También tenemos un emoji de Ada Montiel, que supongo que nos saluda. Rafa, ¿no tienes algún comentario? Sí, de hecho, me gustaría pedirles que le puedan decir unas cuantas palabras más a la audiencia aquí en Caleidoscopio acerca de, pues, por qué es relevante para un contexto como el nuestro, como el mexicano, prestar atención a un conflicto como el que está, bueno, a este conflicto en concreto, ¿no? O sea, ¿por qué nos interpela? A lo mejor a través de cómo es que a ustedes mismos les interpela, ¿no? Porque en ocasiones está la percepción de algunas personas de que pues es una cuestión lejana, que es una cuestión que no nos afecta, que no tiene impacto alguno en nuestras vidas, ¿no? Y, y bueno, o sea, a fin de cuentas, que no sea evidente el impacto a primera vista, pues no significa que no lo haya, ¿no? O que esté pasando significativamente lejos en términos de distancias geográficas, no quiere decir que sea algo lejano en términos de nuestra experiencia humana. Entonces, creo que esa sería una solicitud que les haría yo. Ok, ¿quieren alguien de miradas quiere? Bueno, bueno, para mí es relevante, bueno, en primera por una cuestión de solidaridad humana, ¿no? Bueno, en mi caso. En segunda, porque yo creo que tanto el territorio de Palestina tiene muchas similitudes con un proceso de colonización como el que tuvo toda Latinoamérica, ¿no? Hablo de subglobal, en cuestión donde el europeo viene a decirnos cómo debemos de vivir civilizadamente, cuando un grupo aborigen o indígena que ya vivía aquí tenía su modo de vivir muy distinto al que tiene el europeo, ¿no? En esa cuestión yo lo vería, tenemos ahora sí como una raíz común, ¿no? Donde hay un pueblo que está sometiendo y tratando de exterminar a otro, como pasó, por ejemplo, en México, en los mapuches, entre otros, ¿no? Bueno, en primera por eso. Se me hace relevante, pero también lo que más se me hace relevante es por qué en este contexto contemporáneo hay conflictos de este tipo, ¿no? Cuando se supone que Naciones Unidas debe estar, bueno, debería estar obligada, ¿no? A ver, mediar cuestiones de paz entre países, cuando en realidad ha sido uno de los que lo propició, ¿no? Con la partición de esta Palestina en dos, ¿no? La Palestina israelí y el territorio que le dio a los israelíes y el que le dio a los palestinos, que no fue meramente a la mitad, ¿no? Sino un 54% a Israel y lo que resta pues, para los palestinos, y también cómo ha ido haciéndose de la vista gorda todas estas, estos organismos, tanto internacionales como países que según buscan la paz y la unión entre países, como de parte de estas norte global, en sus discursos dicen una cosa cuando sus prácticas son meramente coloniales y hasta hay cierta complicidad entre ellos y Israel, porque por ejemplo no ha dicho nada Rusia, porque no ha dicho nada China, la Unión Europea, bueno, algunos sí, algunos no. Bueno, hablo en la cuestión de los gobiernos, pero en la cuestión de las personas a pie,
pues muchas veces sí se han manifestado, hasta los mismos judíos, ¿no? Dicen, pues una cosa es ser judío y otra cosa es, por ejemplo, ser israelí, sin ser sionista, perdón. Y bueno, eso a mí se me hace interesante, ¿no? Y también relevante. No sé, quieren, comparto la palabra. Sí, gracias, Jorge. Bueno, yo comparto también lo que dice Jorge, que pienso que es un acto de solidaridad, de humanidad, ¿no? Si una vida duele, 180,000 muertes que lleva en este año, duelen muchísimo, ¿no? Em, Creo que en mi contexto en específico, Palestina significa resistencia y en ese sentido es estar en contra de un capitalismo tan abrumador como el que vivimos ahorita, que sobre todo nos pega a las nuevas generaciones, ¿no? Em, que ya no tenemos salario digno, em, no tenemos acceso a la vivienda, acceso a la salud de manera digna. Entonces, Palestina es eso, Palestina es estar en contra de este capitalismo deshumanizante que está en contra de la vida misma, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante la lucha a favor del pueblo palestino, ¿no? Para terminar con esos años de ocupación y sobre todo pensar en que si Israel en este momento está actuando con total impunidad, en cualquier momento puede ser otro pueblo, inclusive nosotros, ¿no? Entonces ahí habría que cuestionarnos, ¿no? La parte eh, de qué tan lejos estamos nosotros de lo que le está pasando actualmente al pueblo palestino. ¿Alguien más? Sí, justamente, porque cómo es que un hecho tan aislado, ¿no? del otro lado del mundo nos puede de alguna manera causar alguna sensación incluso de enojo, ¿no? Contra estas injusticias. Justamente porque tiene implicaciones éticas y morales, como por ejemplo el derecho digamos que hay unas ciertas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ¿no? Y eso desde luego hay que combatirlo por estas ideas de justicia, de solidaridad, ¿no? Entonces yo creo que no hay que ser ajenos a este contexto que está pasando tan aisladamente, pero de alguna manera sí nos afecta como sociedad, ¿no? El hecho de estar o posicionarse al margen del conflicto, ¿no? O sea, sino más bien situándolo, ¿no? Situándose en él, como decía alguna vez Albert Camus, que hay que situarse, o más bien hay que estar al servicio de los que padecen la historia y no los que hacen la historia, ¿no? Yo creo que por ahí hay que empezar y por eso es que a mí me causa cierto conflicto este contexto, ¿no? Que se está viviendo del otro lado del mundo y pues que no es ajeno, como decía aquí en el chat, que a veces vemos todo dentro de nuestro privilegio, ¿no? Estamos en nuestra burbuja y nos sentimos ajenos al otro, ¿no? Al que comparte conmigo igual también la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que si actuamos de manera consciente y de manera humanitaria, solidaria, yo creo que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y se está logrando. No, quizá, bueno, yo tengo la esperanza de que en algún momento se pueda acabar este conflicto, ¿no? Pero pues mientras, pues desde ahora sí que desde mi trinchera, la posibilidad que yo puedo,
pues tratar de apoyar y de alguna manera, ¿no? Con estos del boicot, con la desinversión, digamos, en estos tipos de empresas, ¿no? Que están ocupando territorio palestino. Yo creo que por ahí podemos nosotros apoyar, aunque sea con un grano de arena. Axel, ¿quieres decir algo? Bueno, Pues, ok, sí, Axel. nada más, completando pues las ideas de los colegas, pues sí, o sea, es sumamente importante ponerle atención a algo que está pasando al otro lado del mundo, porque justamente eso, nada humano me es ajeno. Entonces, es una situación que aunque no nos incumba, por así decirlo, aunque no nos llegue, pues no debemos normalizar el genocidio, no debemos normalizar la violencia, no se debe normalizar y bueno, aquí también sería un llamado de atención a todas esas redes sociales, ¿no? Que como X, que ven la violencia, todo como un producto de una manera tan vil que puedes acceder sin mayor problema a ver todo como si fuera un trofeo. O sea, ves las escenas tan desgarradoras de niños, madres, padres, familias destrozadas por la guerra, que lo hacen ver como si fuera algo digno, algo bueno, algo triunfante. O sea, esto es importante porque justamente es eso, no debemos normalizar la violencia y pues si podemos aportar en algo para que este conflicto acabe de una manera, eh, ¿cómo decirlo? Sí, justo que acabe de una manera en la que ya no cobren más vidas, pues hay que poner el granito de arena. Y como dice el colega, pues si podemos apoyar con un cierto boicot hacia las empresas, pues también podemos hacerlo, podemos cooperar en esas cuestiones y pues a seguir en movilización. Eso sería todo. Yo también quería decir ya algo respecto a ese tema. Bueno, a mí también me interesó, principalmente por poner en una balanza, ¿no? ¿Qué población vale más que otra? Porque siempre es, bueno, cuando fue lo del holocausto de los judíos, se habló y se discutió, estuvo en todos los medios, bueno, no en todos los medios, pero ¿por qué siendo el norte global se habla, se discute, pero cuando es el sur global, casi una cosa como esta, ¿no? Palestina, en la cuestión de la República Sefardí, otros pueblos que padecen este tipo de hacinamiento, no se habla nada, ¿no? También a mí lo que me interesa es también ver y abrir el horizonte, ¿no? Ver otras narrativas y también en estas narrativas que no nada más sean la occidental, ¿no? Sino también eh, tratar de vislumbrar qué puntos de complicidad o qué dispositivos de poder hay entre esas narrativas oficialistas dominantes con la complicidad, o así que de todo tipo de dispositivo, ¿no? La prensa, sí, medios de comunicación, también estatutos políticos, la mera Organización de las Naciones Unidas. Bueno, todo eso me llama la atención y siempre me he preguntado un por qué. Y bueno, esa sería nuestra respuesta. Muchas gracias a todos. Hay un punto interesante que mencionan y creo que no está de más sacarlo, ¿no? Sobre qué tan lejana es la cuestión y vamos, ¿no? Que el servicio de inteligencia israelí, que es el mismo que está orquestando todo lo que sucede en Palestina, eh, también es contratado, ¿no? Por ejemplo, en México, ¿no? Las fuerzas especiales y la fuerza de inteligencia de Israel está eh, operando, ¿no? Básicamente a sueldo en muchos lugares del mundo,
y aquí no es la excepción. Sino hay más por agregar. Les agradezco al colectivo. Fue muy gratificante escucharles, a Rafa, a nuestro auditorio, y también recordarles que tenemos el día de mañana el programa 2 Millennium 3. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que vuelvan a estar aquí con nosotros. Sería un placer volverles a escuchar como voz colectiva. Y a la audiencia agradecerle su tiempo, y pues nada, nos vemos en la siguiente emoción. Gandhi. Dime, ¿qué pasó? Queríamos decir unas palabras finales. Ah, sí, por favor. Sí, Nadia. Sí, bueno, nada más, bueno, que nuestro grupo de Miradas de la Selva Política, pues estamos en contra del genocidio palestino, que como ya venimos viendo, lleva más de 70 años. Nuestra postura siempre va a ser a favor de los pueblos, a favor de la libertad, a favor de pueblos libres realmente. Y pues nada, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Gracias a los que nos escucharon. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y muy buena noche. Gracias.